Hola, mi nombre es Yelisa Defer. Soy integrante del grupo Club Wings de la materia de anteproyecto de grado y nuestro tema son las inundaciones a causa del acúmulo de basura en las alcantarillas. Entonces, por aquí les voy a estar presentando lo que es mi video de empatía individual de la fase 1. Ok, entonces vamos a comenzar. Primero, les quiero presentar lo que son los métodos utilizados en el proceso. Como grupo decidimos utilizar los métodos de observación natural, el cual, ya que estamos en una situación muy difícil en la que no podemos salir, no podemos tener contacto con personas, decidimos hacerlo vía virtual, como bueno, obviamente. Y lo que hicimos fue buscar videos en YouTube, que aquí tengo, videos en YouTube. Aquí podemos ver todos los links utilizados. Y nada, y lo que pasamos a observar, a ver qué está pasando. Buscamos muchos videos de noticias para saber qué está pasando, de personas caminando en las calles con las inundaciones. Y bueno, y en verdad pudimos extraer muchas observaciones de ahí, como por ejemplo que muchas personas, aunque muchas personas no tienen la educación, no tienen el conocimiento, no saben qué puede afectar tirar basura en las calles, pero también hay personas que lo saben, pero no les importa. Entonces eso fue muy importante también que hay personas que les quitan las tapas y simplemente las dejan así. Entonces, sí, eso fue muy interesante. Aquí podemos ver imágenes sacadas de las observaciones. También otro método fueron las entrevistas. Buscamos personas que andaran en vehículos, como también personas que andaran a pies o que también usaran transporte público. Usamos las 4P, las encuestas, lo que nunca falta. Grupos focales, que fue muy interesante, ya que en el grupo focal que realizamos fue como un poco, tuvimos un poco de todo, porque hubo personas jóvenes que estaban en escuelas, en colegios, también hubo personas jóvenes que estaban en universidades y personas adultas, ya hechas y derechas, que nada, simplemente decían su experiencia, y hubo una persona en particular que tenía mucho conocimiento del tema y en verdad nos abrió mucho la mente a nosotros del grupo, y bueno, también las personas que no conocían del tema y estaban en el debate. Fue muy interesante, de verdad que fue muy interesante. Y por último también tenemos consulta con expertos, un método muy importante que no puede faltar, porque así podemos abundar más del tema, no solamente investigar así en internet, sino también ya agarrar a una persona que sabe de eso, un experto, y que nos diga, ok, díganos todo, compártanos sus conocimientos. Y dentro de las personas, dentro de los expertos, pudimos conseguir civiles, es decir, ingenieros civiles, ambientalistas, doctores, doctores especialistas, obviamente, por ejemplo, patólogos, y muchas cosas. Nos dijeron hasta problemas de salud que pueden presentar las personas a causa de las inundaciones, de las aguas contaminadas, de las inundaciones. Fue muy interesante, en verdad.
Y nada, entonces aquí, bueno, está la encuesta que la realizamos. Primero hicimos un documento donde escribíamos todas las preguntas y después, bueno, la pasamos aquí, la pusimos bonita, presentable y obtuvimos alrededor de 84 respuestas. Algo que se me iba a olvidar. Algo muy interesante es que nosotros nunca íbamos a pensar de que íbamos a conseguir tantos expertos. Conseguimos muchos ingenieros civiles, muchos ingenieros, muchos doctores, conseguimos muchos expertos. Y fue muy importante ya que, bueno, la información que no nos dio uno, no lo pudo dar otro y fue muy interesante. Sí, estoy diciendo mucho, fue muy interesante, pero en verdad me gustó mucho esta fase. Ok, entonces, bueno, pasamos a lo que es el diagrama de afinidad, con todos esos métodos que ya vimos anteriormente, que les presenté anteriormente. Bueno, se sacaron una serie de conclusiones, de hallazgos, y estos entonces fueron colocados en el diagrama de afinidad. Obviamente se separaron por categorías. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 8 categorías en el que estas están la salud, la educación y responsabilidad, seguridad, ambiente, residuos, economía, oh my god, economía, bueno, economía, Dios mío, lo siento. Algo que sí fue un problema en este proceso fue la plataforma de mural. Es demasiado lenta, demasiado, actúa cuando quiere. Bueno, sí, las últimas dos categorías que faltaron fue estructura, que eso tiene que ver más con la alcantarilla en sí, con el funcionamiento, de qué se basa, o cómo funciona, todo de la alcantarilla, todo. Y el último la última categoría se nombró incomodidades, que eso es como qué incomodidades presenta el usuario. Eso viene siendo ya como, bueno, que se le inunda la casa, se le moja la ropa, cosas así. Y bueno, y una de las categorías que más hallazgos se obtuvo, donde más hallazgos se obtuvo fue en el de educación y responsabilidad. Ese fue como el punto focal, donde todo el mundo habló de educación, todo el mundo habló de responsabilidad, todo el mundo. Sí, el de estructura sí tiene muchos, pero eso es debido a los expertos, como el experto civil sabe del tema, bueno, habló mucho, presentó muchos, o sea, sacamos muchos hallazgos de lo que los expertos dijeron. Pero como pueden ver, la categoría de educación y responsabilidad tiene muchos stickers de diferentes colores. Nosotros quisimos ponerle diferentes colores es para saber de qué método se extrajo ese hallazgo. Por ejemplo, el azul significa, creo que es observación natural, el gris significa expertos, consulta con expertos, el naranja creo que son en las entrevistas. Pero como pueden ver, la educación y la responsabilidad es donde más colores tienen. De casi todos los métodos pudimos sacar hallazgos. De verdad que sí, ese fue como el más importante. Ahí es donde todo el mundo hablaba de eso.
porque es lo que decían, o sea, sí, si se ataca el problema, ¿de qué vale si la persona va a seguir haciendo lo mismo? La persona va a seguir tirando basura en la calle y se va a seguir eh, tapando las alcantarillas. ¿De qué sirve? O sea, es muy importante la educación. Entonces, y también pudimos notar que no solamente son las personas, es decir, nosotros como ciudadanos que vamos caminando y votamos algo en la calle, también son las autoridades que no toman cartas en el asunto, que siempre, bueno, nosotros como dominicanos que siempre dejamos todo tirado, todo en el olvido. Y fue muy importante. Yo creo que este diagrama es muy importante porque también como se puede notar, pudimos notar que de lo que más habló fue de la educación y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante. Aunque también se habló mucho de lo que es la seguridad, porque, ok, sí, la salud, pero una persona puede encontrarse una alcantarilla destapada y caer. Y también la salud es importante. Bueno, se sacaron muchas categorías que me la dejan mucho que pensar. Y bueno, lo que fue el mapa de empatía fue muy chulo trabajarlo porque nosotros como equipo pensamos en un perfil, pensamos en una persona, no las imaginamos. Dijimos, ok, es una persona que es joven, anda como por los 20 y pico, 24, y digamos que es una persona que se transporta, bueno, anda a pie y también se usa transporte público. Em, Sacamos este perfil para a través de personas que daban sus experiencias, que contaban sus experiencias, les sacamos de las entrevistas y también del grupo focal. Entonces, como por ejemplo en donde, en la etapa o no, perdón, en la categoría de qué hace, un ejemplo es que, por ejemplo, no, que esta persona cuando hay una inundación, él se sube en lugares como por ejemplo bancos o muros para no mojarse. Ese provino de una experiencia que contaron en el grupo focal. Y también, por ejemplo, en la parte de qué siente, también eso fue del grupo focal, porque muchas personas decían, oye, cuando hay una inundación, yo me frustro, yo me siento súper incómodo. Eh, y también en el de qué escucha, muchas personas decían, bueno, yo siempre escucho que la gente se queja porque las autoridades que están encargadas de recoger la basura no, lo siento, que están encargadas de recoger la basura siempre tardan en venir a buscarla. Y fue muy interesante porque no fue de que solamente hay lo que nosotros pensamos, nosotros como grupo, ok, vamos a poner esto, sino también que nosotros tomamos experiencias que nos contaron en los grupos focales, en el grupo focal y en las entrevistas, y como lo modificamos, o no lo modificamos, lo ajustamos a la persona que creamos. Y bueno, de todo esto, lo que quedó de todo esto fue una tabla de requerimientos, que es esta que vemos aquí, en donde, bueno, era bastante larga, tenía como 16 de requerimientos, pero bueno, se redujo un poco porque era necesario. Y nada, y esto fue lo que quedó de todo. Me gustó mucho esta fase, como ya había dicho anteriormente, porque fue todo muy de observar, bueno, no solamente observar, sino también de escuchar, de ver qué es lo que está pasando, de preguntar a las personas, dime,
¿qué tú crees de este tema? ¿Qué tú crees de este problema? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Y muchas personas, bueno, en verdad, para mí este tema era importante, pero como que no era tan importante. Pero al ver tantas personas afectadas y tantas personas que decían, oye, en verdad sí, este es un problema, y no solamente porque se me mojan los pantalones, no solamente porque se me mojan los zapatos, sino también porque, oye, afecta mi salud y también afecta eh, mi alrededor, afecta muchas cosas, hasta la economía afecta. Eh, y bueno, sí, es algo fue muy interesante, muy interesante. Y bueno, esto fue todo. Gracias por escucharme un rato. Gracias por ver bueno, gracias por ver el video. Esto fue todo, esto fue mi experiencia. Conté cómo fue todo el trayecto de la fase 1, de qué fue lo que me interesó, cuál fue el problema, el mural. y nada, gracias. Gracias por escuchar. Chao. El método que tiene la sociedad desde la antigüedad para aislar a la persona que cometió un delito. Estamos viviendo ahora con una pequeña experiencia con esta cuarentena. Entonces, imagínense ustedes una solitaria, un tropótomos, para eso siente la luz del sol, solo. Entonces, la gente hay que presionarla. O por amor, se votan por amor al prójimo, como dirían si son católicos o cristianos. El miedo, terror. Perfecto. Déjeme decirle algo a ustedes. Esa es la persona que me dijo que nosotros solamente somos 8 en este momento. La Trinitaria comenzó con 3, hasta que logró la independencia dominicana. Con 3 personas. Y cada uno buscaba 3. Entonces, sí se puede.